Dios te bendiga, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes que siempre están conectando, sintonizando esta tu plataforma, Radio Retorno. Gracias por ser parte de nosotros y nosotros ser parte de ustedes. Así que hoy estamos aquí una vez más con tu programa Conociendo la Verdad. Sí, es tu programa porque tú lo has hecho tuyo y nosotros creemos fielmente que tú eres parte de nosotros. Hoy está con nosotros un compañero, como siempre, nuestro hermano Christopher. Christopher, saluda a esa audiencia que está conectada ahí. Bendiciones de parte de Dios, que la paz y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Mi nombre es, como ya mencionado, Christopher Arias, y es un honor y un privilegio poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Amén, amén, amén. Así que, mire, ya vamos a iniciar, vamos a entrar en materia rapidito. Nosotros necesitamos que usted comparta este video, que usted se lo mande a su tío, a su abuela, a su primo y hasta el que no ha nacido. Necesitamos que usted comparta este video porque hay una palabra de parte del Señor que va a cambiar, que va a restaurar y va a transformar vida. Hoy tenemos un invitado, un joven que se ha depositado en la mano del Señor. Y Dios está haciendo cosas extraordinarias a través de él. Así que en este precioso día le cedemos la plataforma para que él pueda bendecir esa audiencia con esa palabra poderosa. Adelante, el escenario es suyo. Amén. Dios le bendiga a todos en este lindo día, más con placer y un privilegio estar junto a dos hombres de Dios, amén, el cual honro mucho por el Señor, pero le doy gracias al Todopoderoso porque sé que usted va a ser bendecido a través de la palabra que Dios depositó en mi vientre. Así que estás en la sintonía correcta para que el cielo trastorne el mundo espiritual en este lindo día, amén. Vamos rapidito a lo que es la palabra del Señor. Creo que puedo sacudirme la patrulla. Aquí se corre, aquí se hace de todo. Amén. Así que fuego. Sí. Vamos rapidito, amén, según Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Aleluya. Amén, la palabra se lee en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aleluya. Padre, gracias. Bendice, Señor, gracias, tú, Dios mío, todo aquel que vaya a escuchar tu palabra y va a través de mi boca. Espíritu Santo, haz un dúo conmigo, Jehová Dios, en el cual yo soy Dios de gloria, aleluya, receptor, Dios mío, y mi labio son, Dios mío, el emisor. Te pido, Dios mío, que de una manera en especial tú, Dios mío, bendiga, Señor, Dios mío, todo aquel que escuche esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén. El tema que traigo en este lindo día es el poder de su lenguaje. Amén. Wow. Amén. El poder de su lenguaje. Para poder hablar acerca de esto, me gustaría primero irme al principio. Cuando profundizamos la palabra, gloria al Señor, y nos vamos al principio, nos damos cuenta de algo poderoso. Y es que cuando Dios hablaba, todo lo que Él hablaba se manifestaba. Por ejemplo, Él decía, sea la luz, y fue la luz. Cuando Él decía, divídase la luz de las tinieblas, también se dividía las aguas de las aguas. Todo, aleluya, conforme a como Él hablaba, se manifestaba. Ahora, cuando profundiza acerca de esto, te das cuenta de algo poderoso. Y es que las manifestaciones, gloria al Señor, de lo que Él hablaba, era lo que es la creación. Cuando profundiza, te das cuenta que la creación estaba en la lengua del Señor. Ahora, ¿qué es esto? Cuando yo profundicé esto, me di cuenta de algo. Y es que a quien Jesús manifestaba era al mismo Jesús. Porque Jesús, según el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Está diciendo que el mismo verbo, o sea, la palabra, era el mismo Jesús a quien Dios manifestaba. Por eso me impresiona esto, porque el poder de su lenguaje, porque el ser humano tiene que entender, gloria al Señor, todo aquel que acepta a Cristo, ya no solamente es creación, sino que también es hijo. En el momento que se hace hijo, está tomando posición, o mejor dicho, legalidad en el mundo espiritual para manifestar ciertas cosas, el cual Dios estableció en el principio. Por eso la Biblia dice que cuando Dios crea al hombre, lo crea no solamente con imagen, sino que lo crea con semejanza. Por eso cuando Dios lo crea con semejanza, le está diciendo, no solamente te vas a parecer a mí, sino que también tendrás legalidad en el mundo espiritual, para que manifieste lo que yo también puedo hacer por medio de mi palabra. Por eso me impresiona esto, porque de repente cuando profundizamos, me puse a buscar lo que es lengua.
y lo que es lenguaje. ¿Qué es la palabra lengua? La palabra lengua es lo que es el órgano que Dios depositó en tu boca para que por medio de ella, aleluya, tú puedas comer o tú puedes hablar. Ahora, ¿qué es el lenguaje? Cuando profundizo, cuando profundizo acerca del lenguaje, me doy cuenta que el lenguaje, aleluya, existe en el libro del libro de los Hechos, capítulo 2, aleluya, verso 1 en adelante. Sí. Pero antes de eso, hay una promesa en el libro de Joel. Gloria al Señor, pero de repente se manifiesta en el libro de los Hechos, cuando dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora hay algo poderoso en el capítulo 2, y es que de repente la promesa de lo que Dios había hablado se manifestó aquí. Sí, Padre, aleluya. Dice la Biblia que todos estaban allí reunidos juntos en armonía, y dice la Biblia que de repente se aparecieron nuevas lenguas. Ay, Padre, sí. La palabra lengua que aparece aquí no es la lengua corporal que tú tienes, sino el lenguaje del cielo. Oh, aleluya. Dice que se apreció el lenguaje, y dice que todos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Muchos dicen, gloria al Señor, aleluya. Me puse a estudiarlo en una ocasión con un adventista, gloria al Señor, y él me decía que el lenguaje que apareció ahí, aleluya, fueron las diferentes lenguas de diferentes naciones. Y yo digo, sí, ok, no dudo eso, pero tampoco puedo dudar que el lenguaje del cielo se haya manifestado. Así aleluya. Es. ¿Por qué? Porque donde el lenguaje del cielo se aparece, aleluya, Shama, donde el lenguaje del cielo se aparece, algo tiene que pasar, sí, algo tiene que suceder. Ahora mi pregunta es, ¿usted cree que fuese necesario, aleluya, que el lenguaje de otra nación, gloria al Señor, aleluya, se le hubiese manifestado? ¿Usted cree que fuese necesario? No, yo digo que fuese más necesario que el lenguaje del cielo se aparezca. Aleluya. Porque el único lenguaje que puede bautizarte es cuando cae del cielo. Alguien dice aquí, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Entonces me impresiona esto. ¿Sabes qué? Aleluya, gloria al Señor. Yo sé que en ustedes está bajando, aleluya, lo que es una palabra profética. Yo sé que ustedes lo van a sacudir. En unos minutos le daré la oportunidad, que yo quiero que usted también haga un dúo conmigo. Escuchen bien, gloria al Señor. Cuando este lenguaje cae allí, todos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Entonces, ¿por qué el poder de su lenguaje? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en tu boca está el poder, aleluya, de matar, y el poder de ¿qué? De hacer vivir. Sí. Por eso todo el que está escuchando esta transmisión tiene que tener cuidado con lo que tú hablas. Sí, ¿por qué? Porque la misma palabra establece y dice que el mismo Adán estableció lo que es el nombre a los animales. Adán, aquel hombre, gloria al Señor, labraba la tierra. Adán estaba lo que es adueñado del huerto. ¿Por qué? Porque Dios le dio el poder, sí, Dios le dio la autoridad. Pero de repente lo que Dios le entregó en sus manos, en el momento que desobedece, se lo entrega a Satanás. Por eso cuando Satanás toma legalidad sobre él, la Biblia dice que en un momento determinado, cuando Satanás fue a tentar a Jesús, él dijo algo. Él dijo, todo esto te daré, todo este reino te daré, si postrado me adorares. Sí. Porque ¿cuál es el problema? El problema no es la riqueza, el problema, la guerra, es por tu adoración. Al nombre de Cristo sea la gloria. Aleluya. Y me sorprendió esto. ¿Por qué? Porque de repente se activa lo que es el poder del lenguaje en aquellos hombres, según el libro de los Hechos. Y dice la palabra que de repente todos aquellos hombres, ninguno, todos fueron marcados, ninguno fueron iguales. Por eso aquel hombre llamado Pedro negó a Jesús. Pero en el momento que aquella candela, aquella gloria le cayó, dice que no fue más nunca, jamás nunca igual. Este hombre fue diferente. Dios lo cambió, Dios lo transformó, Dios lo marcó. Por eso cuando en un momento determinado Dios está hablando con él, Jesús está hablando con él, le dice, mira, esta iglesia la voy a edificar, ¿sabe? Gloria, dice que la iba a edificar. Y cuando él dice que lo iba a edificar, dice que lo iba a edificar sobre quién, sobre él. Pero en quien verdaderamente está hablando del mismo Jesús. Porque ¿quién es la roca? La roca es Jesús. Sí. Pero me sorprende algo de Pedro, y es que quien Dios había tomado, aleluya, para hacer esta misión fue al mismo Pedro. O sea que el primer pastor, gloria a Dios, aleluya, fue Pedro. Porque Pedro fue a quien Dios había tomado en el Nuevo Testamento, aleluya, para dirigir el pueblo al nombre de Cristo. Gloria. Entonces tú tienes que entender que en el momento que el lenguaje cae del cielo para con tu vida, jamás nunca tú serás igual. Así es, aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, cuando profundiza lo que es lenguaje, te das cuenta que la palabra lenguaje es lo que se utiliza para tú comunicarte con alguien o algo. Sí. Pero hoy yo no quiero hablarte de un lenguaje secular, o mejor dicho terrenal, como tú quieras llamarle.
Yo quiero hablarte del lenguaje del cielo. Donde leímos, pastor, hay algo profundo. Dice el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Sí. Está dando a entender que ya no eres tú, sino Dios en ti. Por eso Elías dice, por mi palabra no lloverá. Sí. Cuando profundizo esto, mucha gente se confunden y dicen, no sé, esa es la autoridad que había en él. No. Lo que pasa es que Elías no estaba hablando acerca de él, estaba hablando de a quien él tenía dentro. Sí. Por eso él dice, por mi palabra, está diciendo a quien yo tengo. Por eso Pablo dice, pastor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así es. No sé si alguien está entendiendo lo que le quiero decir en esta hora. Lo que pasa es que el poder que hay en ti, alabado sea el nombre del Señor, no es cualquier cosa. El lenguaje que Dios depositó en tu vida es para que tú marques. Por eso la Biblia dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú profundizas la palabra, te das cuenta que el mismo libro, el libro de los Hechos, dice algo claro. Y dice, me seré testigo en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Lo que te está diciendo en pocas palabras es, no solamente tú me vas a predicar, sino que tú también darás evidencia por medio de mi lenguaje quién yo soy. Así es. Y fíjate algo, que cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, el acontecimiento del libro de los Hechos fue profetizado en Joel, como Sí. se decía ahorita. Y en Hechos también capítulo 1, verso 8 habla y dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fíjese algo, que anteriormente el Espíritu Santo no descendía sobre todo el mundo, sino sobre 4 tipos de personas. Descendía sobre el profeta, sobre el levita, sobre el sacerdote y sobre los jueces. Sobre 4 tipos de personas era que el Espíritu Santo descendía. Pero aquí nosotros vemos, y si después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todo aquel que tenga la disposición y que esté preparado para ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es que cuando una persona es lleno del Espíritu Santo no es igual, no sigue siendo igual. Hay una transformación en la vida del ser humano. Por eso es que nosotros vemos que cuando dice que estaban todos juntos, unánime, dice que sopló un viento recio y llenó toda la casa. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que estaba diciendo, que lo que dijo Hechos capítulo 1 verso 8, en el capítulo 2 se está cumpliendo. Y eso que se cumplió en el capítulo 2 se quiere cumplir en la vida de todo aquel que está conectado a esta plataforma. Tú lo que tienes que dejar que el Espíritu Santo entre a tu vida, porque cuando el Espíritu Santo entre a tu vida habrá un cambio, habrá una transformación, habrá lo que es una metamorfosis en la vida del ser humano. Fíjate algo, que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, el mismo Espíritu te reprende cuando tú haces algo. Así es, así es. Vive. Y hablar acerca de lo que es el poder del lenguaje. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Yo me voy a la historia de lo que es el acontecimiento de Daniel y el acontecimiento de los 3 hebreos. La Biblia dice que en aquel lugar Daniel tenía un espíritu superior al de ellos. No era que Daniel era mejor que ellos, sino que Daniel tenía el acceso directo a él poder conocer lo que era el lenguaje que se movía. Porque Daniel vivía en una sociedad corrupta, pero el lenguaje de Daniel nunca cambió. Siempre el lenguaje de Daniel tuvo perpetuo a lo que era la voz del Padre conectada a la tierra. El poder del lenguaje. Por eso es que usted ve que cada uno de ellos, cuando se decretaba un edicto, ellos decían, nosotros no vamos a adorar tu estatua. ¿Y por qué? Porque el lenguaje de nosotros tiene poder, viene del cielo. Nosotros estamos declarando que al Dios que nosotros le servimos es más poderoso que ese. No necesitamos una estatua para adorarla, porque tenemos un espíritu superior, el cual nos guía y nos dimensiona a hacer lo correcto que el Padre diseñó. Por ende, cada cosa que ellos establecían, dijeron, no, el mismo Dios que nos metió en el horno es el mismo Dios que nos va a sacar. El lenguaje de ellos era diferente al de la tierra. Por ende, cada cosa que ellos decretaban siempre iba a ser diferente. Ellos decían, tú no vas a meter en el foso de los leones. Ok, métenos, pero el mismo Dios me está esperando en el foso, porque mi lenguaje tiene poderes. Mi lenguaje es diferente. Lo que yo creo con mi boca, pero lo confieso y lo digo, eso será establecido en la tierra. Daniel sabía el Dios que tenía dentro. Sí, aleluya. Pastor, y fíjate algo, Christopher. No es lo mismo cuando tú te conviertas a Cristo a tú recibir el Espíritu. Porque cuando tú te conviertes, tú eres sellado. Pero cuando el poder de Dios cae sobre ti en forma de Espíritu Santo y fuego, tú
tú te das cuenta de algo, y es que ya tú no eres el mismo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla con Timoteo, Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Sí. Ay, Padre. Sí. Repito, no es lo mismo tú ser sellado, gloria al Señor, por la sangre de Cristo, a tú tener el fuego del Espíritu Santo activo en ti. Ejemplo, cualquiera puede convertirse, pero no cualquiera puede ser marcado. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. ¿Por qué esta palabra? Porque muchos comienzan, pero pocos terminan. Entonces, para tú poder recibir el Espíritu, tú tienes que tener resistencia y persistencia. Por eso, según la palabra, según muchos exégetas y doctores de la palabra, dicen, pastor, que habían más de 120 en aquel lugar, pero solamente lo recibieron los que persistieron, sí, los que se quedaron allí. Muchos se desesperaron, otros se devolvieron, gloria al Señor, unos retrocedieron, pero la Biblia dice que los que se quedaron, los que permanecieron allí, dice que de repente fueron llenos y el lenguaje del cielo cayó sobre ellos. El evangelio no es para quien comienza, el evangelio, sí, es para quien termina. Sí. Gloria al Señor. El evangelio no es para quien dice yo soy cristiano, el evangelio es para aquellos que dicen por medio, aleluya, por más que el diablo alguien nos caliente el horno, por más guerra que haya, yo voy a permanecer en la barca, porque pronto lo voy a despertar y él va a reprender los vientos y la marea. Y yo sé que pronto habrá grande bonanza. Alabanza al Cordero de Dios. Vine a decirte que si quieres que el lenguaje quede del cielo, active el don de Dios que hay en ti. Tienes que entender que tienes que tener persistencia. Aleluya. Tienes que tener resistencia, tienes que aguantar. ¿Sabes qué? Hay una adoración por ahí que dice: aguante un poco más, que tu milagro viene de camino. Alabanza al Cordero de Dios. Y yo vine a decirte hoy que avance, que no te detengas, que pronto, alabanza al Cordero de Dios, el maestro vas a despertar y el milagro va a acontecer, sí, a tu favor. Aleluya. Alabanza el nombre del Dios viviente. Tú tienes que entender, alabanza a Dios, aleluya, que por más que el diablo quiera sacarte de los caminos, cuando tú crees en que algo va a acontecer, por eso la Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que no, quizás no lo estoy viendo, pero sí lo puedo percibir por medio de mi espíritu, por medio de la conexión que tengo para con él, porque el lenguaje que hay en mí está exigiendo un milagro. Y cuando mi lengua se desatan para proclamar un milagro, entonces sí, Cristo pelea por vosotros. La Biblia dice que él tiene sus oídos, aleluya, inclinados hacia vosotros. Y sabe que Jeremías 33 reclama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te estoy diciendo que aunque tú no lo estás viendo, cuando tú clamas, aleluya, el milagro se materializa. Sí, aleluya. Aunque el diablo diga lo contrario, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria Algo a Jesús. Importante. Gloria a Dios. Y es que el poder del lenguaje. Sí. Yo mientras José Miguel estaba desatando eso, me pude dar cuenta que el poder del lenguaje se manifestó en la Biblia. Si tú notas con la Torre de Babel, la Biblia dice que todos tenían un solo lenguaje y manifestaban lo que era un poder. La Biblia dice que ellos estaban en aquel lugar reunidos, estaban haciendo una torre. En pocas palabras, lo que ellos mismos comunicarse con otros, ellos estaban haciendo, mira, hazlo aquí, hazlo aquí. Había una comunicación. Sí, por eso es que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ellos estaban diciendo, el espíritu tuyo está conectado al mío. Por eso es que pensamos de la misma manera. Sí. Por eso es que hablamos lo que tú piensas. Aleluya. Por eso es que cuando tenemos la mente de Cristo, ya no hablamos como nosotros queramos, hablamos como Cristo quiere que nosotros hablemos. Entonces la palabra de Dios registra que ellos estaban haciendo una torre, pero dice la palabra que de repente si aparece la voz de Hashem y dice que le cambia el lenguaje. Ya ellos dicen, bueno, el martillo, yo no sé qué es lo que tú me estás diciendo. Otro hablando en arameo, en lo que sea. No entiendo por qué. Porque hubo una confusión. Ya el espíritu no estaba unido al mismo. Por ende, el poder del lenguaje sí existe. Cuando yo me conecto a lo que es dentro de una oración, por eso es que la Biblia dice que en el libro de los Hechos estaban todos unánimes en oración. Sí. Y esa unidad provocó que el lenguaje viniera. Sí, esa unidad provocó que el espíritu sea derramado. Por ende, la palabra de Dios registra que la unidad está. Pues, aleluya. Pastor, ya con esto termino. ¿Sabe qué? Cuando Christopher hablaba de esto, me di cuenta de algo, y es que Pedro de repente cae preso. Dice la Biblia que los ancianos comenzaron a hacer oración sin cesar por él. De repente el ángel se le aparece a Pedro en la cárcel y yo me pregunté, Padre, el lenguaje lo están manifestando
los que están allí orando. Entonces, porque el ángel se le manifiesta a lo que es, aleluya, Pedro. Y yo profundizo y me doy cuenta que Dios nunca se va a manifestar donde no hay necesidad. Ay, amén. Así es. Por eso muchas veces tú te darás cuenta que la oración, aleluya, o el lenguaje que tú manifiestas en el secreto va a dar mucho más evidencia cuando tú oras por otro. Ejemplo, cuando tú ayunas, hay gente que están confundidos y es que creen que la oración, el ayuno, aleluya, y el sacrificio que hacen, Dios lo contesta cuando lo hacen por ellos. Sin embargo, Dios escucha tu petición y te puede bendecir por medio de la misma cuando tu sacrificio es por otro. Sí, alabado sea Dios. Entonces tú tienes que entender, gloria al Señor, que el lenguaje del cielo no consiste en tu buscar tu bienestar, sino en tu tratar de que tu prójimo esté mejor que tú. Por eso la Biblia dice que cómo amarás a Dios que no le está viendo. Aleluya, gloria al Señor, cuando tú no amas a tu prójimo. Entonces el lenguaje, el poder de Dios se manifiesta realmente en gente que aman, aleluya, a los demás primero que a ellos. Por eso la Biblia dice, aleluya, que nosotros tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Usted tiene que entender que el poder del lenguaje del cielo, gloria al Señor, no consiste, aleluya, en buscar tu bienestar, sino en tu demostrar que tú amas a los tuyos. Por eso el mismo Jesús dice, aleluya, la palabra dice, Juan 3:6, que de tal manera Dios amó al mundo, aleluya, que ha dado su único hijo, aleluya, gloria al Señor, por la humanidad, de tal forma que la humanidad fuese salva, gloria al Señor. Pero el ser humano, aleluya, ha hecho lo contrario. Ahora lo que se está viendo, una guerra. El poder del lenguaje no cae sobre gente que andan en guerra con su prójimo, sobre gente que andan en chisme, como decía Israel Jiménez en un mensaje. El lenguaje del cielo, la lengua cae sobre gente que van a hablar su lenguaje, no sobre gente que van a tirar puya, que van a estar en chisme, en guerra con su prójimo. No, Dios deposita el lenguaje sobre gente que hablarán su lenguaje, sobre gente que darán evidencia, aleluya, de que Dios existe, sobre gente, gloria al Señor, aleluya, que van a lo que es ejecutar los milagros que la misma palabra estableció cuando dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hay gente que están ungidos con el lenguaje del cielo, pero no lo está utilizando como Dios quiere que lo utilice. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces, sí. Julia, pastor. Fíjate algo, que a veces utilizamos lenguaje no para lo necesario, Así es. sino para nosotros poder causar problemas con nuestros mismos compañeros, con nuestra misma persona, con aquellas personas que nos rodean. Fíjate algo, que si nos vamos a lo que es la Biblia, nos damos cuenta que después que ellos utilizan el lenguaje para que Pedro salga de la cárcel, cuando Pedro sale, entonces ellos se sorprenden. Sí. O sea que el lenguaje sorprende. Sí, el lenguaje sorprende. Ay, Padre. Entonces, si nosotros nos vamos a la realidad, cuando utilizamos lo que es el lenguaje, si nosotros entendiéramos que hay un poder superior en el lenguaje, entonces lo que nosotros declaramos así mismo se hace realidad. Sí. De tal forma que si hoy nosotros estamos utilizando un lenguaje para que Dios cambie mi historia, para que Dios me posicione donde Él dijo que está, cuando ese momento llegue no me puedo sorprender. No, muy fuerte. Amén. Porque cuando el lenguaje, que es ese poder que hay en el lenguaje es manifestado, entonces hay sorpresa. ¿Cómo hay sorpresa? Porque el lenguaje causa sorpresa. Tú no sabes en el momento que se va a manifestar por lo cual tú estás utilizando ese lenguaje. Hay momentos muy que fuerte. Tú utilizas el lenguaje y dices, Señor, yo declaro esto, y utiliza el lenguaje, aún sabiendo que en el lenguaje hay poder. Entonces cuando se cumple, dice, wow, Señor, pero yo no sabía que era tan rápido. Lo que se nos olvida es que hay un poder en el lenguaje. Demasiado fuerte. Así que Dios nos bendiga. El tiempo se ha terminado. Esto está poderoso. Mis amados hermanos, recuerda que el poder del lenguaje, cuando tú declaras algo, cuando tú confiesas algo, eso hay un poder que se activa en ese lenguaje. Aleluya. Así que tú que estás conectado ahí, en medio de los momentos difíciles, activa tu lenguaje, porque hay poder en ese lenguaje. Dios te bendiga. Recuerda que esta fue una entrega más de tu programa Conociendo la Verdad. Sal corriendo y entra a nuestra plataforma de Radio Retorno y activa la campanita para que sea bendecido con estos contenidos que día tras día Dios nos permite compartir. No olvide suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Hazlo rodar por todos los medios, por todas las redes sociales, porque yo sé que alguien será edificado.
Muchachos, gracias por compartir con nosotros. Así que Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Shalom.